Bien, muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más acá a La Verdad os hará libres. Como siempre los saluda desde acá de Chile su servidor Cristian Muñoz Llanos, fundador de La Verdad os hará libres. Hoy estoy muy contento porque voy a transmitir a través de este video un mensaje que es muy importante. Es muy importante porque habla sobre un tema que prevalece sobre todos los demás temas, que es el amor. Pero antes de entrar en esta enseñanza que vamos a poder analizar bajo un punto de vista social y no religioso, quiero señalar para aquellos que por primera vez se van a conectar a través de un mensaje de La Verdad os hará libres, cuál es nuestra misión y misión espiritual que impulsa la creación de esta página, de esta red social. Bueno, la visión espiritual que La Verdad os hará libres tiene, dice así: creer en Yahweh tiene todo que ver con construir sociedad y no religiones. Y la misión espiritual que La Verdad os hará libres promueve, dice así: promover la Torá de Elohim como una base constitucional legislativa para las naciones. Así es. Entonces, esta enseñanza, como lo había comentado, lleva como título: el amor es cumplir la Torá. Así de enfático es el título de esta enseñanza que hoy vamos a compartir. Bueno, si existe un tema importante de estudiar y analizar en todas las escrituras, hermanos amados, eso es sobre el amor. Ya que el amor es lo que por sobre la fe y la esperanza prevalece por siempre. Pero, ¿sabemos realmente lo que el concepto de amor significa? En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 6, dice lo siguiente con respecto al amor: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese, hermanos amados, que yo pensaba erradamente en mi corazón que estos actos que pudimos leer a través de esta escritura en 1 Corintios 13:3 eran actos tan nobles y dadivosos que caben perfectamente en la definición de lo que es una acción de amor. Eso es lo que yo creía, que estos actos eran las formas más completas que un hombre puede hacer para demostrar amor por el prójimo. Porque estamos hablando de repartir todo lo que poseemos y con ello dar de comer a los pobres. Suena una obra muy desinteresada. ¿Qué beneficio puede haber para una persona que se deshace, se despoja de todo lo que tiene para dárselo de comer a los pobres? Para mí, bajo mi ignorancia escritural, eso era
amor. Por otro lado, ¿qué tal el hecho de sacrificarse por los demás? La palabra dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Ahí hay otro acto de sacrificio por los demás, el cual tampoco podría tener algún sentido o algún aspecto de interés o de beneficio para quien que está entregando su cuerpo en sacrificio, para dar la vida por los demás. Sin embargo, hermanos amados, la Escritura nos muestra a través de su sentido espiritual algo muy, muy interesante de poder analizar. Entonces, todo esto que se está diciendo, todos estos dos actos de dar de comer a los pobres, de entregar tu cuerpo en sacrificio, ¿cierto?, por los demás, ¿quién no llamaría amor a tales acciones? Solo una persona que no sabe lo que es verdaderamente el amor. Es así de simple. Esa persona era yo. Porque la verdad, amados oyentes, amados hermanos, usted que está escuchando este mensaje, es que yo era una de esas personas que ignoraba que todo lo anterior que no tiene nada que ver con el amor. Absolutamente nada. Yo lo desconocía por una sencilla razón, hermanos amados, porque así fui enseñado por un mundo religioso que tiene un muy mal concepto de lo que amor significa. Pero eso se terminó cuando yo decidí leer nuevamente la Escritura, pero ahora desde el principio hasta el fin. Y advertí algo que allí marca una diferencia tremenda, una diferencia clara en la redacción de esta Escritura, por ejemplo, la que pudimos ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Ponga por favor atención a lo que le voy a mostrar. Dice parte del verbo que leímos lo siguiente: y no tengo amor, de nada me sirve. Esta enseñanza tiene como propósito profundizar en esta gran diferencia, en esta expresión, y no tengo amor, de nada me sirve. Pero antes es necesario indicar que en un mundo tan evolucionado como lo somos hoy en pleno siglo XXI, las diferentes teologías religiosas miran el amor como sinónimo de hacer caridad por los más necesitados. Para ellos, el amor tiene que ver con ayudar. Esto ocurre porque estas sectas religiosas adoctrinan a sus feligreses en esa dirección, fundamentándose precisamente en la Escritura de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, que es la Escritura que ya leímos, dándole una horrorosa interpretación y escondiendo su verdadero mensaje, con el propósito de cumplir los fines más perversos que se ha creado o para los que se ha creado el mundo religioso, que es hacer servir la ley de Elohim para la injusticia. Sin duda que si estudiamos las Escrituras bajo un contexto religioso y no social, nos llevará por un camino muy alejado
de lo que realmente se está desarrollando. Cuando esas palabras que estaban siendo mencionadas, donde en una mirada social de las Escrituras inspiradas por Yahweh, nos ayuda a plantearnos cuestionamientos que nos facilitan la comprensión de lo que estamos estudiando. Si mantenemos la comprensión lectora puesta en la escritura de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 3, podríamos hacernos las siguientes preguntas como para poder ir entendiendo lo que ellas nos están enseñando. La primera pregunta podría ser: ¿no es entonces la acción misma de vender todos los bienes y dar de comer a los pobres el amor? ¿Y qué tal el entregar nuestro cuerpo para ser quemado en sacrificio? ¿No es tal acción amor? Y la respuesta está muy clara en el mismo versículo. Estas dos acciones no tienen nada que ver con el amor. El amor es otra cosa, porque así lo está sugiriendo el texto cuando dice: y si no tengo amor, de nada me sirve hacer esas dos cosas. De nada me sirve darle de comer, deshacerme de todos mis bienes y darle de comer a los pobres. O quemar mi cuerpo en sacrificio para darle amor a los pobres. O sea, para dar mi vida por los demás, por los pobres o por los demás. Hay algunos que piensan que el sentido del amor que tiene que existir en esas acciones es un amor sincero. Es algo sincero que tiene que nacer del corazón. Pero, ¿qué mayor sinceridad puede existir en una persona que se está deshaciendo de todo lo que tiene? ¿Qué mayor sinceridad puede existir en una persona que está sacrificando su vida por los demás? Entonces, la palabra nos está enseñando algo totalmente distinto. Se puede ver claramente que hay una diferencia y que está sugiriendo un componente adicional a las acciones que se detallan en el cuerpo del mensaje. Esto para que sirvan de algo. Ese componente adicional, la palabra nos indica que es el amor. ¿Lo logra ver, hermano amado? Entonces la pregunta es: ¿qué es el amor entonces? ¿Qué es el amor? En 1 Corintios, en el mismo capítulo, en el 13, ahora en el versículo 1 y 2, esto estaba antes, ¿cierto?, de aquella declaración que ya habíamos leído, dice así: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. O nada soy, perdón. Entonces, hermanos, muy lejano a todo lo que nos enseña el mundo religioso, el concepto de amor toma una definición espiritual que no podría ser discernida de una forma tan sencilla. Pero aún así, y según la escritura anterior, podemos ir descartando también que el amor no es profecía, no es ciencia, no es entendimiento, no es fe. El amor no es fe. A todas estas cosas se le debe agregar ese componente adicional que la propia escritura identifica como el amor. Porque de lo contrario,
todo lo mencionado anterior, nada son, de nada sirven. Entonces, ¿qué es el amor? Aunque usted lo desconozca, hermanos amados, las Escrituras nos entregan una cantidad enorme de versículos donde se explica lo que amor significa. Pero no solo nos entregan una definición del concepto, sino que también nos enseña las implicancias de practicar el amor en nuestra sociedad. Pero antes de profundizar en ello y recorrer algunas de esas escrituras, quiero comenzar con la más específica, con la más sencilla y clara definición que la Biblia nos presenta, que las Escrituras nos presentan. Aquí le dejo una muy simple y directa definición de lo que es el amor, según nos enseña este rabino judío llamado Pablo. Él dice lo siguiente en Romanos 13, en el versículo 13 también, qué coincidencia. Note la coincidencia. En Romanos 13, y estábamos leyendo también 1 Corintios 13. Romanos 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos amados, la dimensión de esta muy clara definición es inalcanzable e incomprensible para el mundo religioso de hoy, porque sus teologías ideológicas religiosas en su mayoría están en contra de la ley de Elohim, donde su interpretación diabólica, porque es una interpretación diabólica, entiende que al contrario de ser el amor el cumplir con la ley, hacerlo es una maldición. Es una maldición para quien lo hace, por el hecho de que sus teologías ideológicas religiosas enseñan que ella fue abolida. Pero a la luz de la verdad, más claro no puede ser esta definición que Pablo nos está entregando de una forma muy pedagógica por lo demás. El amor es cumplir la ley y punto. Pero, por supuesto, vamos a revisar, vamos a profundizar en esto para que usted tenga un mayor discernimiento de lo que esta enseñanza quiere traer a su vida. Revisemos algunas escrituras que también nos acercan a esta comprensión espiritual del amor, partiendo por revisar una escritura muy en particular, porque se trata del primer y más grande mandamiento en la ley, y que Yahweh nos dejó para hacer una sola cosa con ese primer mandamiento: cumplirlo. Es importante analizar esta escritura porque no solo nos ayudará a entender de una mejor forma que el amor es cumplir con los mandamientos de Elohim, eso es su ley, sino que también nos ayudará a entender que son muchas las teologías religiosas que creen que este es un mandamiento nuevo, el cual tuvo como propósito resumir, entre comillas, la ley. Y por ende, ahora son solo 2 los estatutos que existen y no las 613 leyes que la Torá establece. Pero mejor dejemos que sean las escrituras las que se vayan definiendo por sí solas. En Deuteronomio capítulo 11 versículo 1 dice así: amarás pues a Yahweh tu Elohim y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos
y sus mandamientos todos los días. En 2 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y ahora te ruego, Elohim, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 16 dice lo siguiente: porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. La perspectiva religiosa con la cual se han estudiado las Escrituras desde hace más de 2000 años pretenden mostrarnos que Yahweh envió a Yeshua para abolir la ley, con el fin de quitar la maldición que está establecida sobre el pueblo de Israel, que es el pueblo de Elohim. Esto lo hizo al morir en la cruz. Se enseña también que Yeshua clavó la ley y su maldición en ella y dio paso a la creación de 2 únicos y nuevos mandamientos con los cuales resumió toda la ley. ¿Resumir la ley significa abolir? Sin duda que es muy complejo explicar por qué el mundo religioso se ha creado una teología tan confusa y nefasta por lo demás para nuestra sociedad, la cual se basa en una muy mala interpretación de los acontecimientos históricos que las Escrituras relatan, porque ellos fueron acontecimientos que sucedieron en nuestra sociedad, los cuales jamás tuvieron la intención de abolir una ley que incluía un sistema sacerdotal que le permitía al pueblo ser perdonado de sus transgresiones a la ley a través de un sacrificio, sin la necesidad de haber enviado a Yeshua para hacerlo. Bajo esta lógica, debemos entender que, sin embargo, es precisamente la razón por la cual Yeshua fue enviado. Lo que el mundo religioso no logra ver ni discernir en el amor. Si nosotros no entendemos que la ley de Dios ya incluía un sistema para perdonar los pecados, debemos entender entonces la verdadera razón por la que Yeshua fue enviado. ¿Cuál era la verdadera razón? Pero hagamos un análisis un poco más profundo que nos podría internar en nuevas revelaciones espirituales para obtener un discernimiento más acabado en el significado del concepto de amor. Repasemos la siguiente declaración. Esta que nosotros leímos al principio en 1 Corintios capítulo 13. Dice: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos recordar que precisamente Yeshua entregó su cuerpo en sacrificio. No para ser quemado, claro, evidente, pero sí para ser flagelado duramente, donde sin duda que si esta acción no hubiese contenido amor, según las Escrituras, de nada habría servido.
para que de esta forma se cumpliera el principio espiritual que nos está enseñando la palabra, la escritura en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Entonces, siguiendo la cercanía y el consejo de las escrituras, debemos hacernos la pregunta que nos ayude a comprender mejor la magnitud de lo que Yeshua tenía como misión. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿dónde estuvo contenido entonces el amor de Yeshua cuando ofreció su cuerpo en sacrificio? Es aquí donde se requiere mantener el apego a las escrituras, mucho entendimiento y humildad de corazón para poder discernir de forma espiritual lo que la palabra de Yahweh nos está intentando enseñar, porque es relevante para obtener una comprensión global de todo lo que se desarrolla en las escrituras y que están enmarcadas en un contexto netamente social y no religioso. Para entrar en este análisis profundo y mantener el apego, como ya lo dije, mantener el apego estricto a las escrituras con el fin de no salirnos del contexto, primero recordemos cómo Pablo define lo que es el amor. En Romanos capítulo 13, versículo 10, como ya lo habíamos leído, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si tenemos la capacidad de comprender que cumplir con la ley de Yahweh es el amor, debería hacernos mucho sentido espiritual que en el sacrificio de Yeshua en la cruz, el amor estuvo presente en su máxima expresión, porque Él siempre cumplió con la ley de Elohim, mientras Él vivió en la tierra como un hombre, lo cual tenía como propósito enseñar, y de la mejor forma que se puede hacer, que se puede enseñar, con hechos y no solo con palabras. Porque todo aquel que le conoció pudiera obtener ese conocimiento de la verdad y su resultado fuese andar como Él anduvo, cumpliendo la ley. Ese era el propósito de conocerlo. En 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, está hablando de Yeshua, sigo leyendo, debe andar como Él anduvo. Otro aspecto relevante para considerar en este discernimiento, y con el fin de facilitar su comprensión, es profundizar un poquito más en lo que Pablo nos revela en relación al amor. Porque su correcta interpretación viene a ser fundamental para el desarrollo de un cuerpo que se edifica bajo la voluntad de Elohim, cuya principal razón de ser es amarlo a Él y a nuestro prójimo. Recuerden cómo comienza la definición de amor que nos enseña Pablo. Dice: el amor no hace mal al prójimo. Hacer mal a nuestro prójimo no significa simplemente no hacerle daño, no significa simplemente hacerle daño físico o psicológico, sino que la forma más agresiva que existe de hacerlo es incumplir la ley que guía el entorno en común de las personas para beneficio propio y desmedro de los demás. Esa es la peor forma de hacerle daño al prójimo. El mejor ejemplo de ello es la corrupción, que es el delito más grave que una persona puede ejercer dentro de un cuerpo, entendiendo que un cuerpo es nuestra sociedad, porque afecta transversalmente el buen funcionamiento de él, cuyo entendimiento de lo que cuerpo significa, como ya lo dije,
debe orientarse al de una sociedad y no al de una secta religiosa, discerniendo espiritualmente de una forma muy simple que los seres humanos desarrollan su vida unidos y edificando una nación con leyes que garanticen seguridad, justicia y prosperidad a sus miembros, que trabajan ligados entre sí, ligados al cuerpo, a la sociedad. Eso quiere decir, hermanos amados, ligados al amor de Yeshua, que es la cabeza. En otras palabras, cumpliendo la ley de Él que nos entregó para que nos ayude a guiar nuestro desarrollo social. En Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: antes, hablando la verdad con amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Yeshua, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. ¿De qué creen ustedes que están hablando todas estas palabras bonitas, hermosas? Están hablando de la ley. Porque las leyes son las que nos permiten llegar a acuerdos. Las normas, las leyes, los estatutos, como usted lo quiera llamar. Es lo único que nos permite entrar en un acuerdo social, por supuesto, no teológico, no dentro de una secta religiosa, no en un contexto religioso, no. La religión es el mundo, la religión es el segundo negocio de corrupción sobre la tierra. Yo lo he enseñado en otros artículos, en otros videos. Puede revisar esa enseñanza acá en mi canal de YouTube. Esto está hablando de un cuerpo que se edifica y que ese cuerpo tiene miembros que trabajan entre sí. Está hablando de una sociedad, no está hablando de una secta religiosa. La ley de Dios fue dada por causa de las transgresiones. Es importante entender esto. Es decir, por el pecado. Porque eso es lo que significa pecado. Transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, se hace importante que por lo tanto se hace importante no solo comprender el por qué fue dada, sino que también cuál es su propósito. Y si mantenemos el apego que debemos considerar en las escrituras bajo el contexto social en el cual ellas se desarrollan, porque todo esto que está ocurriendo está ocurriendo dentro de un pueblo, podemos encontrarnos con la siguiente declaración. En Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 6 dice: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El propósito de la ley de Elohim siempre ha sido para guiar el desarrollo social del pueblo de Elohim, el cual toma un rol más profundo en el momento en que Elohim destituyó de la ciudadanía de su pueblo a la casa de Israel. Porque esa destitución fue por causa del pecado. Y pecado es transgredir la ley.
Entonces podemos entender que su redención y salvación están estrechamente ligadas a eso. Están estrechamente ligados por intermedio de Yeshua, quien y bajo ninguna circunstancia no vino a abolir la ley, como lo enseñan las más de 77.000 sectas religiosas que existen alrededor del mundo, sino que por el contrario, Él, como ya lo he mencionado, siempre procuró darle cumplimiento, sabiendo que en ello perdería la vida. Y así podemos comprender que la ley tiene como propósito guiar el desarrollo social, pero tiene un propósito más profundo, que es por el cual Yeshua vino a la tierra, a perdonar pecados, los pecados de su pueblo. Y no vino a abrogar la ley. Él lo dice de su propia boca y lo dice de esta forma. En Mateos capítulo 5, versículo 17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, amados hermanos, con todo lo que he dicho anteriormente sobre que el amor es cumplir la ley, debiéramos comprender de una forma sencilla que en esta escritura se sentencia que el amor es precisamente eso, es cumplir la ley. Porque Dios a eso vino, a cumplir la ley, para enseñarnos a través de sus actos. No podemos buscar más definiciones que nos hagan comprender y justificar esas teologías ideológicas diabólicas que hoy profesa el mundo religioso, enseñando que la palabra cumplir significa darle fin o completar la ley, torciendo así la verdadera intención de la declaración, que a todas luces, hermanos amados, nos marca el cumplimiento del propósito de la primera venida por la cual Yeshua había sido preparado. Para profundizar un poco más en eso, porque no lo voy a hacer en esta enseñanza, usted puede revisar mi enseñanza acá en el canal de YouTube, que se titula ¿Por qué Yeshua tuvo que morir? Allí usted comprenderá más específicamente de lo que yo le estoy hablando. Pero esas enseñanzas donde ellos señalan que cumplir, que la palabra cumplir significa darle fin o completar la ley, lo hacen con el propósito evidente de apartar a la humanidad de la verdad y dar por abolida, por supuesto, la ley de Yahweh, que es el amor, y que tiene el poder de quitar la corrupción y las perversidades de en medio de nuestra sociedad. Porque el mundo religioso que las enseña está sumido en ellas. Tiene que deshacerse de la ley de Dios. Enseñar que la Torá fue abolida ha sido el error más grave que la humanidad ha cometido, y que a través de las nuevas generaciones evolucionadas y desarrolladas en un nivel insospechado, se ha pagado el alto precio de ese error, donde los afectados directos son hoy nuestros hijos y nietos, que deben crecer en una sociedad manipulada por un mundo religioso corrupto, quienes han propiciado la destrucción moral y ética de nuestra sociedad, de las relaciones humanas. Si realmente actuáramos como un cuerpo que cree en Elohim, tendríamos que darle cumplimiento a sus mandamientos para demostrar el amor que le tenemos, pero para guiar el desarrollo de una sociedad y no el de una secta religiosa. Solo entonces se cumple la palabra que dice de las siguientes formas. En primera de Juan,
capítulo 5, versículos 2 y 3 dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él la va a juzgar a través de su ley. Eso es lo que está diciendo esta escritura. Pero bueno, la enseñanza del amor tiene su fundamento bíblico en aquella escritura que dice que el amor no hace mal al prójimo. Y por lo tanto, el amor es cumplir con la ley. Cuando nosotros cumplimos con la ley en nuestra sociedad, no existe la corrupción, no existe el engaño, no existe la estafa. Por lo tanto, los recursos que una sociedad puede administrar no se desvían para fines perversos y se ocupan en las cosas que realmente debemos ocuparlas, en mejorar la salud, en mejorar la educación, en mejorar las pensiones, la previsión social, que son las cosas por las cuales hoy la sociedad en general está luchando. El amor, hermanos amados, es cumplir la ley. Y la única ley que nos puede unir como un cuerpo, y entendiendo que un cuerpo significa una sociedad, es la ley de Dios. Es con la única ley con la cual vamos a poder llegar a esos consensos que nuestra unión, nuestras relaciones humanas necesitan. Nuestra sociedad no puede ser libre sin ley. La ley perfecta de Elohim tiene como propósito normar las libertades humanas. Porque si no existe la ley, como hoy ocurre en nuestra sociedad, porque hoy no existe la ley de Dios en nuestra sociedad, de eso se ha encargado el mundo religioso, podemos ver que las personas no tienen límites en sus libertades humanas. Ellos pueden hacer y deshacer. Tenemos el caso de un violador que mata a su familia, a su mamá, a su hijo, lo entierra, lo descuartiza, lo meten a la cárcel, lo llevan a la cárcel, le dan una condena en cárcel, cosa que la ley de Dios había estipulado la pena de muerte, pero la ley de hombres decide colocarlo en la cárcel, decide perdonarle la vida colocándolo en la cárcel y después perdonarle su condena sacando a este hombre antes de cumplirla, y él mata después a otra niña, la viola, la mata, la descuartiza. Hace exactamente lo mismo que hizo con su familia primera y en complicidad de su actual pareja. Esas son las perversidades que hoy día el mundo religioso, que no entiende que la ley de Dios es lo que debemos poner por obra en nuestra sociedad, ha permitido. Las personas no tienen límites y la ley de Yahweh coloca esos límites. ¿Dónde los establece? Cuando establece la pena de muerte. La ley de Yahweh establece la pena de muerte porque es una pena creada por Dios, para decir
y para decidir, para darle la oportunidad a las personas de decidir. Esto es totalmente contrario a lo que el mundo religioso cree. Ellos piensan que las leyes, ellos piensan de muy mala forma o ven de muy mala forma la imposición de las leyes. Ellos incluso dicen es que nosotros no podemos amar a Dios imponiéndonos. A nosotros no nos pueden imponer amar a Dios. Hermanos, ¿de qué está hablando? El primer mandamiento impuesto por Dios es amarlo. No es una sugerencia, hermano. Es un mandamiento, es el primero. En ninguna parte del mundo las leyes son una sugerencia, son una imposición que usted como buen ciudadano debe obligarse a cumplir. Y bajo esa mirada, lo que hace la ley de Dios cuando está establecida en una nación es entregar la oportunidad a los ciudadanos de elegir. Porque el libre albedrío no es gobernado por la ley. Usted elige. La ley, por eso que Pablo nos enseña que la ley es espiritual, porque la ley no te corta los brazos. La ley no influye en tu libre albedrío. La ley te plantea lo que va a pasar si tú haces una cosa o si haces la otra. Bajo esa mirada, hermanos amados, son las personas las que eligen vivir haciendo el bien o morir haciendo el mal, como lo establece la ley de Dios. Un asesino, bajo la ley de Dios, debe morir. Un violador, bajo la ley de Dios, debe morir. Un traficante de personas, bajo la ley de Dios, debe morir. Un corrupto, que es el peor delito o pecado, que es lo mismo, que puede cometer una persona en una sociedad, debe morir. Bajo la ley de Dios. Pero bueno, todo eso lo puede revisar también en mis enseñanzas, que yo tengo una enseñanza que habla sobre la pena de muerte acá en el canal de YouTube y que se titula La pena de muerte es otra oportunidad para la salvación. Y también le voy a dejar en este video los links de esas enseñanzas para que usted las pueda revisar. Bien, yo quería compartir con todos ustedes esta visión correcta sobre lo que es el amor. El amor no es otra cosa, hermanos amados. El amor no es hacer caridad. La caridad no soluciona absolutamente nada. Lo que solucionan las cosas, los que solucionan la desigualdad, la pobreza, el hambre en una sociedad son las leyes. Cuando en las leyes se garantizan los derechos. Eso es lo que hace la ley de Dios. Lea la ley de Dios. Reflexione en ella de día y de noche, como lo señalan los salmos, como sugiere hacerlo los salmos. Si usted cree en Dios, haga ese trabajo. Medite en su ley de día y de noche, para que usted entienda el sentido espiritual que ellas tienen y las bendiciones proféticas que podemos avivar cuando ponemos por obra su Torá en nuestra sociedad. Bien, me despido de ustedes, amados hermanos, desde acá, desde Chile. Recuerden, su servidor, Cristian Muñoz Llanos. Comparte esta información, hermanos amados. Suscríbase también a mi canal para que le lleguen las notificaciones de otras enseñanzas que he estado y que voy a estar subiendo permanentemente. Comparta esta información, estos videos, compártanlo con su gente, compártanlos en sus congregaciones, en sus iglesias, hablen con sus pastores, muéstrenles estas visiones espirituales y cualquiera de ustedes que tenga alguna duda se puede contactar conmigo a través de mis redes sociales. Aquí en este video aparecen mis correos, las distintas plataformas en las que publico y también mi WhatsApp. Ahí usted se puede comunicar y yo voy a estar respondiendo cualquier inquietud
a través de estos medios. También en un grupo de Facebook tengo un trabajo de mentoría muy importante en donde estoy trabajando con varias personas, haciéndole una mentoría con respecto a todo este discernimiento espiritual que tiene que ver con promover. Recuerde, la misión espiritual de La Verdad os hará libres es promover la ley de Dios como una base constitucional legislativa para las naciones. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana. Bendiciones. Shalom.